es la pintura que estaba pasando por acá. Aquí está, vamos a colocarla aquí, pues. Fíjense, entonces, de Chirico pinta un cuadro. Fíjense, se coloca así parecido como a Nietzsche, ¿no? Pues, se coloca en un retrato que dice la base, cuida mao ni psicodenigma es. ¿Y qué voy a amar yo? Pues ¿qué amaré si no es acaso pues el enigma, lo enigmático? Platón en el banquete, Platón acá mismo lo vamos a ver, él habla como de algo que no se puede expresar de manera tan clara, como algo enigmático también. Entonces vamos a discutir un poquitico esa parte de también lo que es la limitación de la palabra. Entonces, bueno, le vamos a dar aquí la palabra a Ariadna, ella va a leer. Si hay alguna pregunta, háganla. Estamos para deleitarnos con el banquete y para que ustedes también van a ir asomando sus propias posiciones con respecto a lo que es Eros. Y al final, entonces van a escribir, van a hacer su propio banquete, su propio discurso en torno a lo que es el amor también. Vamos a ver si vamos a esperar que dé tiempo hoy. Vamos a ver. Ajá. Comienzo. Entonces Aristófanes me dijo a Nicodemo, tomando a continuación la palabra, dijo: efectivamente, se me ha pasado, pero no antes de que le aplicara el estornudo, de suerte que me pregunto con admiración si la parte ordenada de mi cuerpo desea semejantes ruidos y cosquilleos, como es el estornudo, pues se solipó tan pronto como le apliqué el estornudo. A lo que respondió Erixímaco: y buen Aristófanes, mira, ¿qué haces? Bromeas cuando estás a punto de hablar y me obligas a convertirme en guardián de tu discurso para ver si dices algo risible, a pesar de que te es posible hablar en paz. Ok, acá nos metemos un poquito. Erixímaco representa la parte del discurso, la parte médica, la parte científica, cósmica. Él es médico, ¿no? Y él es una persona bastante altisonante, un poco prepotente en el diálogo. Su planteamiento lo ha hecho antes Erixímaco y es un planteamiento muy interesante que no vamos a ver hoy, pues. Pero la forma como trata a Aristófanes es como que, bueno, pues, o sea, es un poco altisonante. Y Aristófanes se excusa de una manera muy humilde y comienza a hablar un discurso que lo vamos a ver ahorita a continuación, un discurso que es de lo más impresionante en torno al concepto del amor, no solo en Platón, sino en toda la historia de la filosofía. El banquete es uno de los diálogos filosóficos más importantes de todos los tiempos. Más importante. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, bueno, háganla. A ver, sí. Dices bien, y Aristófanes, echándose a reír, dijo: dices bien, Erixímaco, y considérese que no he dicho lo que acabo de decir, pero no me vigilen, porque lo que yo temo en relación con lo que voy a decir no es que diga cosas visibles, pues esto sería un beneficio y algo característico de mi musa, sino cosas ridículas. Después de tirar la piedra, dijo Erixímaco: Aristófanes, ¿crees que te vas a escapar? Mas presta atención y habla como si fueras a dar cuenta de lo que digas. No obstante, quizás, si me parece, te perdonaré. Efectivamente, Erixímaco, dijo Aristófanes, tengo la intención de hablar de manera muy distinta a como tú y Pausanias habéis hablado, pues, a mi parecer, los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, puesto que si se hubiesen percatado, le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios, no como ahora, que no existe nada de esto relacionado con él, siendo así que debería existir por encima de todo, pues es el más filántropo de los dioses, el ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano. Intentaré pues explicaros su poder y vosotros seréis los maestros de los demás. Pero primero es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que nuestra antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, 3 eran los sexos de las personas. Ok, aquí nos detenemos un poquitico, ¿verdad? Pero primero es preciso que conozcáis la naturaleza humana. O sea que el discurso de Aristófanes se va a fundamentar para llegar al concepto de Eros, del amor, a través de lo que somos nosotros como seres humanos. Aquí hay una antropología también, hay una pregunta por lo que es el ser humano, que es muy importante y es la que va a tomar Aristófanes acá. Preguntas aquí, chicos, a ver. Está bien. Bien. En primer lugar, 3 eran los sexos de las personas, no 2 como ahora masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos 2,
cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados en forma de círculo. ¿Qué nos recuerda la esfera, en este caso, no? Pues, ¿qué nos recuerda a nosotros? A ver. Bueno, estoy sujetada a lo que ya leí. Parmenides, vamos a ver, ok. En un principio, ¿cómo era la naturaleza humana? ¿Cómo era? Era una unidad. Esta parte, mira, aquí hay una profundidad muy importante que se puede pasar por alto, ¿no? Pues, lo habla Empédocles y se habla también en todas las de la escatología y la filosofía de los antiguos. El hecho de la individuación del ser humano y esa separación con respecto a la unidad, con respecto al todo. Y ahí lo habla, de hecho. Sí, ok, acá Platón se está ayudando acá de Empédocles. Empédocles plantea de que al principio, ¿verdad?, pues los elementos estaban unidos, pero poco a poco, y debido a la especie al odio mismo, la humanidad y el mundo cósmico se fue dividiendo. Nos fuimos aislando el uno del otro. Nietzsche mismo toma esta idea en El origen de la tragedia con respecto a lo que es el espíritu apolíneo y el dionisíaco. La tendencia apolínea del ser humano nos tiende a separar de los demás. La tendencia apolínea nos tiende a nosotros a aislar del otro. Nos tiende a ser más simétricos, más medidos con las cosas. Pero en el espíritu dionisíaco, que es el musical, que es el poético artístico, entonces la humanidad vuelve entonces a su unidad. Entonces hay una idea muy profunda con respecto a ello. En la patrística de la iglesia cristiana primitiva está Orígenes. Orígenes tiene un concepto que se llama apocatástasis. Vamos a colocarlo aquí. Fíjense cómo la patrística cristiana toma de la filosofía griega. La apocatástasis es un concepto muy importante en la iglesia cristiana primitiva porque plantea el hecho de que los seres humanos vivían en un estado ideal, un estado idílico, un estado de gracia, pero por la caída en el pecado, poco a poco todos los seres humanos se fueron y la creación completa se fue separando de su creador, de su inicio también. Entonces hay un sentido teológico, escatológico en ello. O sea, hablamos también del final de los tiempos y del regreso en la apocatástasis de todas las cosas hacia su estado de regeneración original. Todo eso lo habla Platón en el banquete y lo habla también Empédocles en la tarde. No sé si van a tratar Empédocles hoy, pero también lo habla Empédocles en su poema filosófico. Sí. Tenía 4 manos, mismo número de pies que de manos, y 2 rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos 2 rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza y además 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo lo demás como uno puede imaginarse en tenor de lo dicho. Caminaba también recto como ahora, en cualquiera de las direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas, dan volteretas circulares haciendo girar las piernas hasta la posición vertical. Se movía en círculo rápidamente apoyándose en sus miembros, que entonces eran 8. Ok, es como decía Mariano, pues es un ser que es potente, ¿no? Pues es un ser que es muy potente. Imagínense que ustedes tuvieran 2 cabezas, más de 4 brazos y van dando volteretas así, pues. Es una situación muy interesante, ¿no? Pues es el hecho de ya no andar paso a paso, sino que tú vas más bien de esta manera, ¿no? Pues ahora bien, pasa algo con estos seres extraordinarios, va a pasar algo con ellos, ¿no? Acá hay un problema y un concepto muy importante en los griegos, en el mundo griego, que es el problema del orgullo o la ibris. Es enorgullecerte, ¿verdad? Pues, y dejar de escuchar a los dioses, dejar de quedarte por ellos y pretender. Esa pretensión. Ay, gracias María, muy amable. Nos vamos a colocar acá el concepto de ibris. La ibris es el orgullo y la soberbia de los seres que se rebelan contra los dioses. Esta ibris hace que los seres se desvíen de los lineamientos que les imponen los dioses.
Pero como dice Mariano, los dioses entonces castigan a los mortales, los castigan con la ceguera. Había un dicho en Grecia que decía que cuando los dioses quieren hacerte daño, te vuelven loco. Lo vemos también, lo vemos por ejemplo en Agamenón, lo vemos en la Ilíada, como Zeus, ¿verdad? Pues guiado por Tetis, ¿verdad? Por la madre de Aquiles, Zeus piensa en hacerle algún daño a los aqueos y les envía el sueño con ellos. Y el sueño engaña a Agamenón y le mete en el corazón algo muy soberbio. Él quiere tomar Troya, y quiere tomarla, y entonces se va por un lado bastante negativo, nefasto, porque todas las muertes que ocasionó, pues, esa decisión de Agamenón fueron fatales, fueron catastróficas, digamos así. Hay una tragedia de Sófocles que se llama el Áyax, una tragedia muy famosa, en la cual Áyax, uno de los grandes generales, compañero de Aquiles, Áyax, él está bebiendo, toma vino, y en la noche, pues, él se emborracha. Y entonces, en esa noche que se emborracha, él tenía unas ovejas. Y él en la borrachera las asesina, las acuchilla. Cuando él se levanta al día siguiente, pues, de la borrachera, pues, él se da cuenta de que lo que él creía que eran ovejas era su compañero. Entonces, la iblis hace pues, que el ser humano se vaya por otro lado, ¿no? Y te va engañando, y es una especie de castigo y equilibrio divino para que el cosmos mismo se mantenga entonces en ese equilibrio. O sea, que no puede decir que los corruptos se fueron engañados por la iblis. Bueno, en este caso, o sea, los dioses envían como el engaño, ¿no? Para que entonces esta iblis sería en este caso el hecho de que el ser humano se infla, se enorgullece, ¿no? Y entonces los seres humanos tienen que ser nivelados, inclusive no solo lo malo, sino también lo bueno. Si eres muy feliz, también los dioses dicen, eres demasiado feliz, vamos a enviarte algo, algún castigo. No puedes ser más feliz. O sea, todo exceso debe ser corregido, todo debe ser llevado a nivel. O sea, si eres muy feliz, es peligroso también. Y entonces, el amor y la iblis son inventados, son creados, siempre existieron. Los griegos toman las fuerzas cósmicas primitivas, las fuerzas cósmicas más oscuras las toman ellos y le colocan una metáfora, pero son fuerzas que existen y siempre han existido. Interesante eso, o sea, que es raro. O sea, pero como ver, el amor y eso del odio, Sí. es un sentimiento que están en el ser humano desde siempre, ¿verdad? Según Erisímaco del banquete, no proviene nada de eso. Pero como ver, o sea, es una retrospectiva Sí. rarísima. Y a veces se revelan como muy visceralmente. Sí, o sea, es raro, o sea. Pero la pregunta es, ¿pertenece nada más a los seres humanos? Sí. ¿O será que Eros, si Eros es un demonio, un demonio, un daimon? Pero que bueno, vamos a tampoco la lástima que no vamos a tomar el discurso de donde habla Sócrates con Diotima, que es un discurso anterior. En ese discurso se propone pues, que Eros sería entonces una especie de daimon, pues, una especie de intermediario entre los dioses y los hombres. No es un dios, pero tampoco es un mortal, como un canal intermedio que nos lleva hacia lo divino. Bueno, pero miren, entonces aquí estamos aquí coqueteando con la filosofía, tratando de tomar un poquito de ella, de lo maravilloso que es esta filosofía de griega. Vamos a colocar acá el término iblis. La lectura de Molesa de Arete no va a dar tiempo hoy para leerla, ¿no? Entonces eso va a quedar pendiente para que ustedes puedan utilizar o leer en su casa respecto al tema de dignidad caballeresco, ¿no? Si hay otra oportunidad, entonces la utilizamos, pues ya sea en los seminarios, sea en mi persona, con Juan Antonio, vamos a ver. Continúa. Sí, continúa. Eran de los sexos y de estas características. Ay, perdón, que me quedé. ¿Dónde va? Ah, ya. Eran entre los sexos y de estas características porque lo masculino no era originariamente descendiente del sol, lo femenino de la tierra y lo que participaba de ambos de la luna, pues también la luna participaba de uno y de otro.
Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto de que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Estialtes y de otros, se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses deliberan sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución, porque ni podían matarlos ni exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como los gigantes, pues entonces se le habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus: me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y a la vez cesar su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora mismo dijo: los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Ok. El orgullo, ¿verdad? El corte, vamos a discutir un poquitico aquí esta parte, ¿verdad? Tras pensarlo detenidamente, dijo al fin Zeus, ¿no? Me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y a la vez cesar de su desenfreno, haciéndolos más débiles. Ahora mismo dijo: los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Entonces en algún momento fuimos más que los dioses. Tanto sí que les preocupó. Exacto. Pero les preocupó y nos cortaron. O sea que fíjense como los griegos ven a los dioses. No, pues no es la misma idea que tenemos de los dioses nosotros, o de Dios. Pues. Una idea de respeto, mucho respeto, de mucho temor. Para ellos los dioses nos han hecho algo, nos envidian, nos pueden envidiar a veces nuestra propia vida. Pero es porque también han sido muy humanizados. Sí. Siempre son dioses muy humanos. Sí. Y no mueren. De hecho, siempre los personajes mitológicos, bueno, los personajes, digo, a nivel de las crónicas vampíricas, okay, pero las crónicas vampíricas verdaderas, la Anne Rice, ¿no? Esas cuestiones de crepúsculo, ellos en realidad, los vampiros envidian ser mortales. Sí. Para ellos la inmortalidad es una maldición. Entonces, quizás de alguna otra manera. ¿Pero por qué la envidia? Envidia el calor. Ajá. El calor humano. Del poder. Pero lo envidia, ¿por qué? Vamos a ver si llegamos aquí a algo muy importante que no ha aparecido. Pero vamos a. Miren, en filosofía a veces hay que aprovechar los momentos. Aquí aparece el tema de la muerte también. Envidian el calor y la posibilidad de morir. Hemos dicho, ¿verdad?, pues que no hay amor más grande que el que da su vida, pero ahí está inmersa el sentido de la muerte también, del morir también. Entonces, la mera existencia de ser hombre. exacto, amor y muerte entonces se dan la mano. ¿Alguien quiere hablar? John, ¿quiere hablar para allá? En un momento que ya está obstinado. Sí, dale la palabra aquí a John, a ver. Esta parte que dice que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses, yo la veo como, no de manera tomándolo tan literal, sino que como que querían igualarse el ser humano con los dioses, querían ser iguales. Y entonces esas soberbias de querer ser iguales, de también querer ser creadores. ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Recuerdan la historia de Génesis? Ajá. Que querían ser creadores, entonces ellos también, por eso los dioses toman represalias en contra de ellos, por querer igualarse, por querer verse entre iguales. Sí. Quizá pues el orgullo sea algo que no nos lleve a nosotros a algo bueno, ¿no? Pues quizás sea una didáctica de los dioses. Sea una didáctica, ¿no? Pues una forma de volvernos más humildes, Sí. y entender entonces la necesidad de o sea, porque nos volvimos demasiado Y otra prepotentes, ¿no? estoy leyendo ahora capítulos a veces de Eclesiastes, y entonces dice también una parte, creo que en el capítulo 10 o 9, que habla un poco de esto también, de que el ser humano, el sabio, cuando llega a una teoría no ha llegado a nada. Entonces habla un poco de eso, de esa lujuria de saber. Sí, ese es un problema muy interesante también. Lo que pasa es que cuidado con la palabra teoría, no, teoros. Pues. Claro, en el sentido moderno entendemos por teoría un grupo de conceptos, pero para los griegos los teoros eran los que contemplaban las caravanas de personas que iban a los rituales religiosos a Eleusis. El teoros inclusive era el que organizaba como la fiesta
pero la fiesta no como se concibe hoy día, sino que era una especie pues de rituales que se hacían para ellos. Entonces, con respecto a la palabra teoros, hay mucho que hablar, mucho, pues. Pero no, yo entiendo la idea que tú planteas, John, pues, ese deseo de sabiduría está también en el Fausto de Goethe también. No, claro que está también en ello, o sea, que nosotros tenemos que tener cuidado también con eso. Aclaramos acá, el filósofo nosotros no pretendemos acá adquirir sabiduría, lo que queremos es disfrutar más bien el hecho de que Eros venga a la tierra. En el interrogar está la palabra Eros también, no sé si ustedes sabían eso. Euriskein también, pues, y está en la forma de ser del ser humano de interrogar, porque interrogar es tener las ganas de buscar algo. Eros es el que busca, está en el preguntar también. O sea, voy a hablar más claro, en la filosofía el actor principal es la pregunta, y ello nos permite, ¿verdad?, saltar y prevenirnos también de esa ansia de sabiduría. Entonces, nosotros venimos acá a la filosofía a ignorar menos. A explorar el enigma, a ignorar menos. Bueno, o a ignorar otras cosas más interesantes y profundas, ¿no? Platón habla de esta palabra, vamos a verlo en el análisis, vamos a ver que Platón habla del enigma. Entonces, vamos a ver en dónde aparece la palabra enigma acá. Sí, vamos a ver. ahí. Bueno. Encontramos el enigma. Dice, ahora mismo dijo, los cortaré en 2 mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre 2 piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo dijo, los cortaré en 2 mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Dicho esto, cortaba cada individuo en 2 mitades, como los que cortan las cervas y ponen en conserva, o como los que cortan los huevos con crines. Y al que iba cortando, ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Esta parte que viene es un poco bizarra, ¿no? Pues vamos a leerla, pues. Sí. A ver. Entonces Apolo volvía el rostro y juntando la piel de todas partes en lo que ahora se llama vientre, como bolsas cerradas por cordel, la ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llaman precisamente ombligo. Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cuerpos, pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo, para que fuera un recuerdo del antiguo estado. Así pues, una vez que fue seccionada en 2 la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inanición, ¿verdad? No, inacción. Inacción, ok. No sé si es un error o algo, pero deja inacción aquí. Y de absoluta inacción, inanición. por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba a otra y se enlazaba con ella. Ok, disculpa que te interrumpa, pero aquí hay una parte, vamos aquí, donde dice así pues, una vez que fue seccionada en 2 la forma original, añorando cada una. Aquí hay una palabra muy importante que es el añorar, pero vamos a verlo en la traducción original. Yo aquí, o sea, difiero de la traducción y propongo más bien anhelar. Aquí el anhelo. El anhelo es un deseo de algo totalmente metafísico, ¿no? Pues es muy importante esta palabra del anhelo, este pesar, el nostos también, la nostalgia, pensar por una vuelta, por un regreso al original. Esta idea es muy importante, influyó mucho en la patrística, como dijimos en Orígenes, sentirte en el pecado y regresar a tu idea original. En Empédocles también se habla de un regreso de las edades humanas, porque en Empédocles hay una filosofía de la historia increíble, de las épocas del mundo, las etapas de amor es con las etapas en que nos unimos, o etapas de odio. ¿En qué etapa estaremos ahorita nosotros? Bueno, se lo dejo a ustedes como pregunta. Para Empédocles el mundo va moviéndose en una dialéctica, ¿no? El cosmos va moviéndose. Hay etapas que se acercan al amor, a la unión, y hay etapas que se acercan a la lucha o a la separación. Entonces, marcan una dinámica entre ellos. Pero esto no es indiferente para el ser humano.
El ser humano cuando se encuentra lejos en la individuación, que habla Nietzsche también, en lo apolíneo, tiene un deseo del enigma, un deseo del regreso, ¿ok? Una vuelta al misterio de las cosas, una vuelta a la unidad del todo. Entonces esta idea de, así pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su propia mitad, esto es muy romántico también, Sí. dice Y muchas que cosas. si muere, entonces... Claro, ese anhelo de verdad, pues esa nostalgia por el otro y más allá del otro Otro más. por un estado. Bueno, no, yo no. Bueno, no sé si hasta ahí, pero está bien. No, hay seres humanos que van buscando tras uno, tras el otro, esa añoranza, pues. Pero es la parte de sí mismo. Pero exacto, están buscando quizás algo que un infinito ahí. Yo tuve la oportunidad en ese tiempo de leer National Geographic, un especial sobre el amor, y concluye con una frase que va muy a lo que estás hablando, Robert. Dice algo así como: amamos a quien amamos, no por el futuro que deseamos construir, sino por el pasado que deseamos recobrar. Me Bueno. parece una cuestión genial. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, una gran novela que la recomendamos mucho, pues ese anhelo de regresar al tiempo pasado, ¿no? Pero un tiempo pasado no solo estático, sino un tiempo pasado reinventado, reconstruido, digamos, o reinterpretado, sí, pues no es un pasado, no es el pasado estático de nosotros, sino un pasado que lo interpretamos, es raro, ¿no? Ahí estamos metidos con San Agustín, porque es un pasado que nosotros lo proyectamos a futuro, es un pasado nuevo, o sea, es algo así, pues, un pasado nuevo. Por eso habla mucho la Real Academia Española, el Juan Perfecto. Ajá, del perfecto, muy bien, y del futuro. Bello haciendo velas, estaba pensando. Y del imperfecto del futuro también es subjuntivo, un tiempo que se pierde también, Sí, también, sí. Bueno, ese es condicional. también, ¿verdad? Pero y si. Ujú. Y sí. Ese mito es muy importante, el mito andrógino. Aunque está como enmascarado, escondido. Recuerda que siempre hemos hablado del problema de lo que llamamos nosotros la homosexualidad de los griegos. Sí. Cuando él sigue ese mito tiene otras versiones, pero yo te voy a hablar de lo que llamamos la alegoría platónica del andrógeno. Él lo pica por el ombligo y prácticamente ve que la pareja humana, ese andrógeno, que es hombre y mujer, debe copular de frente, el uno con el otro, no como los animales, como el caballo monta la yegua o como el toro monta De la espalda, vaca. de espalda. Entonces, allá Platón está tratando de una manera con el mito, que es lo que más educa al pueblo, que es lo que entiende todo el pueblo, que la forma de copular es de frente y con la pareja, y es hombre-mujer. Entonces, eso lo va a profundizar en las leyes, en el libro 3, 4 de las leyes, pero mientras tanto ya ven que Platón está negando esa carácter de la copulación, que estamos hablando del amor por detrás, o sea, hombre con hombre, que ya se invierte el papel. Ya un hombre para hacer el amor con otro hombre no se pone de frente a abrazarse así, ¿verdad? Sino claro, Ahí dice, no va a popular a otro hombre, no lo va a fertilizar. ahí dice Pero más, ahí habla del nexo. más adelante dice que se une hombre con hombre también, pero que se rozan los genitales, pero que, o sea, yo lo siento, no lo dice, pero yo siento que no es tan pleno como entre hombre y mujer, no. Claro, Se rozan, pero Pero entonces parte de romper lo que dio Platón, que era contra natura, el sexo hombre con hombre y el sexo mujer con mujer. Entonces, Leyes 7 y también lo nombra. Leyes en Leyes 7 también lo nombra. En Leyes, claro, la Leyes es el último diálogo, un libro completo, un diálogo de 300 páginas. Entonces ya en Leyes es la etapa final de el Platón más dialéctico, moralista, donde él trata ya de corregir, ya está con chocho ya, pero está pierde, chocho. ya pierde toda confianza en que un filósofo puede gobernar al mundo, sino tiene que ser las leyes, un marco bien estricto que diga esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Una cosa escrita. Lo que no habían hecho los griegos con la religión, tener textos sagrados Para la sociedad. de leyes. Y que las leyes, lo que llamamos hoy el marco legal. No, mira, no puedes hacer esto porque te sales del marco legal, ¿verdad? Pues ya Platón intuía que la sociedad del futuro tenía que ser la democracia o el gobierno regido por un marco de las leyes. Muy bien, bueno, seguimos. Entonces, sí, muy bien.
No, Dice, y cada vez que moría una de las mitades y quedaba la otra, la que quedaba buscaba a otra y se enlazaba con ella. Él se tropezaba con la mitad de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Compadeciéndose entonces, Zeus inventó otro recurso y traslada sus órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también estos los tenían por fuera y engendraban y parían no los unos en los otros, sino en la tierra como la cigarra. De esta forma, pues, cambió hacia la parte frontal de sus órganos genitales y consiguió que mediante esto tuviera lugar la generación en ellos mismos, pero dice Mariano, ¿verdad? a través de lo masculino y lo femenino, para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguiera existiendo la especie humana, pero si se encontraba varón con varón, hubiera al menos satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros mismos, de los hombres, restaurador de la antigua naturaleza. Ah, disculpa, de nuevo esa parte, por favor. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta ser uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Ok. Volver. Entonces, aquí la parte del amor que es innato, ¿verdad? Es muy importante, ¿no? En cualquiera. Es algo pues, que es esencial. Eros, entonces, es esencial a nosotros, forma parte de nuestra naturaleza también. Es esencial a la forma de volver. Sí, y de volver. O sea que para explicarnos a nosotros como seres humanos quiénes somos, tenemos que aclarar entonces quién es Eros también. Aclarando a Eros, aclaramos también nuestra propia naturaleza de quiénes somos nosotros. O sea que la pregunta por el amor no es una pregunta fútil, no, pues no es una pregunta irrelevante o que pudiera sonar superficial, sino que indagar por esta pregunta y buscar respuestas por ella es buscar respuestas por quiénes somos también nosotros y por qué nuestros impulsos también, nuestros impulsos vitales, ¿no? ¿Qué sentido tienen esos impulsos de nosotros? Sí. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguajes. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Díganme ustedes acá si esto no es bello, si no es hermoso y esto no ha influido tanto en tanta literatura, ¿no? Sí. ¿Ves? Vuelva a leerlo. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Un poquitico antes, disculpa, por tanto, cada uno Por de tanto, nosotros... cada uno de nosotros es un símbolo de hombre al haber quedado seccionado en dos de uno solo, como los lenguados. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Bueno, toda la literatura, ¿verdad? Todo lo que se ha escrito, lo que se ha hablado acerca de esta idea, entonces cuando escuchemos al amor platónico, no es tan platónico. No, pues ok, aquí hay un sentido bastante trascendente, ¿no? Para ello. Y él habla, a lo mejor que no lo conocemos nosotros ahorita con tanta claridad. El lenguado es como decir el siete cuervos. Pero hay un siete cuervos, los pica por la mitad y nacen dos animales, dos siete cuervos totalmente. Eso es lo que yo no entendía, ajá, yo tengo esa pregunta, menos lo del lenguado, yo vi la imagen nada más, pero no tuve la oportunidad Es de... como un siete cuervos. Es un pez, ¿verdad? Pues ok, pero tú lo picas. Como un molusco, que tú Ajá. lo picas y se transforma. O sea, no se muere, realmente no se muere. ¿Recuerdas los canarios? Ajá. El experimento que se hace en quinto año de bachillerato con unas canarias, que uno la secciona y se transforma en dos. Dice, le voy a meter un frasquito aparte y estamos entrando, Increíble. picando y vamos explicando. No pierde la vida. Yo creo que Aristóteles tomó ese lado de Platón, De Aristóteles, la parte física y comprobar en los animales. No, es algo maravilloso, pero ok. En consecuencia, cuando hombres son sección de aquel ser del sexo común, que entonces se llamaban andróginos, son aficionados a las mujeres y pertenece también a este género la mayoría de los adúlteros. Y proceden también de él cuantas mujeres a su vez son aficionadas a los hombres y adúlteros. Pero ¿cuántas mujeres son sección de mujer? No prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres y de este género proceden también las lesbianas. ¿Cuántas por el contrario? Acá en el pie de página, disculpa, aquí en el pie de página, Así que es la primera vez. en homenaje, no, pues a la isla de Lesbos, no, pues y a Safo también, que aquí aclara también esto y dice que el término de lesbianismo, igual es la cita, 76,
única referencia de la literatura ática clásica que reconoce explícitamente la existencia de la homosexualidad femenina. Ajá, Dover, Greek Homosexual. Para la traducción aquí de hetairístrae por lesbianas, resulta que ellos hablan de hetairístria, no de lesbianismo, es como aparece en los griegos. Ellos no hablan de lesbianismo, dice lesbiana, lesbiatzen, lesbitzen. En la antigüedad aludía más bien a la capacidad de inventiva sexual en general, por lesbianismo. Nosotros hoy día por lesbianismo entendemos, ¿verdad?, el amor entre dos mujeres. Pero por lesbianismo yo entendía todo aquel impulso sexual de amor erótico entre hombres y mujeres, en fin. La isla de Lesbos era muy característica de esto. Por cierto que el mito de Orfeo está muy ligado a ello. Que a Orfeo llega, pues, y a Orfeo lo atrapan en un lado y le cortan la cabeza porque le tenían rabia porque su canto era tan hermoso, pues, y le cortan la cabeza, pues, y le quitan la lira. Y la cabeza y la lira llegan hasta la isla de Lesbos. Y en la isla de Lesbos le dan entierro, le dan como un homenaje. En la antigüedad la isla de Lesbos era conocida por ser un lugar de alta poesía. Y Safo de Lesbos era tan importante como Homero en la antigüedad. Solo que su poesía, con la de Anacreonte, la de Almeo y otro, fue quemada en Constantinopla, en Bizancio, fue quemada de manera oficial. Bueno, seguimos. Pero cuántas mujeres son sección de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que están más inclinadas a las mujeres y de este género proceden también las lesbianas. ¿Cuántos, por el contrario, son sección de varón, persiguen a los varones y mientras son jóvenes, al ser rodajas de varón, aman a los hombres y se alegran de acostarse y abrazarse? Estos son los mejores de entre los jóvenes y adolescentes, ya que son los más viriles por naturaleza. Algunos dicen que son unos desvergonzados, pero se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, sino por audacia, brillo y masculinidad, abrazando lo que es similar a ellos. Bueno, que hay un toque liberal de Platón, como una apología de la homosexualidad, una defensa. Él está planteando que es un impulso de la naturaleza. Esto es muy interesante, ¿no? Es un impulso y no por la sociedad. Sí, también porque hablan de tres al inicio, ¿verdad? La naturaleza habla de tres, un hombre doble, el andrógino y una mujer. Exacto, sí. Pues hay una triple concepción bastante tolerante. Disculpe, creo que eso se le da también cierta explicación para la hora de la guerra. Ajá. Sino que si estos hombres se enamoran entre ellos y a la hora de estar en el frente, cuando matan a un compañero, pero no están matando a un soldado, están matando a un familiar, prácticamente un amante. ser amado. Un amante, sí. Exactamente, entonces eso aumentaba la adrenalina a la hora de la guerra, incluso no corrían, no huían, porque prácticamente abandonar el combate era abandonar tus seres queridos. Sí, es una diferencia muy grande. Sí. Entonces parece que los educaban con este mito. Okay. Bueno, entre las relaciones entre Aquiles y Patroclo son un poco sospechosas, ¿no? Sí, yo cuando estaba pequeño decía, bueno, que era como el primo y como era, pero después me fui enterando de ciertas cosas gracias a Mariano, pues, entonces, y como cuando uno le dice que el niño Jesús existe, bueno, yo sigo respetando a Aquiles, no, ¿por qué no? Pero está bien. Y una gran prueba de esto es que llegados al término de su formación, los de tal naturaleza son los únicos que resultan valientes en los asuntos políticos. Y cuando son ya unos hombres, aman a los mancebos y no prestan atención por inclinación natural a los casamientos ni a la procreación de hijos, sino que son obligados por ley, pues les basta vivir solteros todo el tiempo en mutua compañía. Por consiguiente, el que es de tal clase resulta ciertamente un amante de mancebo y un amigo del amante, ya que siempre se apega a lo que le está emparentado. Al primo. Ok, aquí también hay un sentido, yo creo que Platón tiene una preocupación educativa, en el sentido de que es fácil enseñar a una persona con que tengas vínculos afectivos con ella, de un hombre hacia un joven también, pues. Está como que cuidándolo de que se distraigan de las preocupaciones que puede tener un hombre que tiene hijos, que tiene que cuidarlos, en este tipo de cosas. Hablando de una clase, que es lo que se va a ver en la república, que es los guardianes y los guerreros. Una clase que es minoritaria, que son los que gobiernan y los que defienden. Por eso dice desentenderse de todo eso, la familia, y eso es lo que
supuestamente llaman la misoginia de Platón. Como él en su anhelo interno tenía de gobernar, ser filósofo rey, entonces prácticamente el alejarse de la mujer, de la distracción, de la maternidad, de la procreación, te lleva también a satisfacer unos placeres sexuales, a veces equívocos, como te digo. Esto es la etapa media, como digo muy bien Barragán, el acné de Platón, 40 años, 45 años. Cuando ya tiene casi 80 años, él ve los males que está causando la misoginia y también la homosexualidad en Atenas. Está Atenas totalmente destruida. Cuando Platón es anciano, ya Macedonia le pasó por encima a Esparta y Atenas y ve que no queda nada de lo que era la Atenas del siglo V. De Pericles. O sea, no quedó nada. Prácticamente, él no se lo achaca a la homosexualidad, pero sí valora como una de las cosas las actitudes antinatura de la ateniense, como la debacle que tuvo a nivel político, a nivel militar y a muchos niveles. A diferencia del romano, ¿verdad? Pues el romano que Claro. en ese sentido respeta más la parte el parte de familia por lo menos. Aunque bueno, si no lee Satiricón, en fin, otras cosas. Sí. Pero bueno, sigamos acá adelante, muy bien. Pero cuando se encuentran con aquellas auténticas mitades de sí mismos, tanto el pederasta como cualquier otro, quedan entonces maravillosamente impresionados por afecto, afinidad y amor, sin querer, por así decirlo, separarse uno de otros, ni siquiera por un momento. Estos son los que permanecen unidos en mutua compañía a lo largo de toda su vida y ni siquiera podrían decir que desean conseguir realmente unos de otros. ¿Qué desean conseguir? Pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales y que precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Antes bien, es evidente que el alma de cada uno, esta es la parte Exactamente, vamos a verla aquí también. antes bien es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente. Ok, aquí está, esta parte es muy bonita, ¿no? Vamos a ver. Aquí está Alado Tibulomene, que Aterú es psique de dice, aquí habla de, fíjense la palabra acá psique, ¿verdad? Está aquí, no sé si la ven con los términos iluminados. Se tiene que leer un poquito Sí, porque que- se llama. ¿O apagar una luz? Es el de arriba. Vamos a apagar otra. Dale con la flecha. Ahí está bien. Ok, la palabra psique, ok, entonces vuelve a leerlo un poquitico de no, vuelve a leer esa partecita, ¿no? Pues es evidente. Es evidente, ¿ves? Es evidente, acá, es evidente, está claro. Cuando Platón habla acá de la palabra delo, ¿verdad? De iluminar algo, algo que se ilumina, algo que se manifiesta la luz, entonces es porque lo que se va a hablar ahí es algo, es una verdad esencial, es importante, por eso nos detenemos un poquitico en esta parte. ¿Así? Antes bien es evidente que el alma de cada uno, Ajá, aquí está el alma, el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente. no puede expresarla, no lo puede decir, porque el amor es un fenómeno en el cual es tan contundente que la palabra misma, la palabra que es apolínea, la palabra que limita, no dice todo lo que tú pudieras. Por eso el sentido también del dolor o del afecto, ¿no? El sentimiento, porque esa experiencia en el Eros, la experiencia que tú tienes rebasa las palabras, la limitación de la palabra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Matías. Entonces, dice que no se puede expresar, sino a manera de adivinación, manteietai, que es un verbo griego muy importante, que es eso de intuir algo, de presagiar algo, intuir algo. Está en tu mente, está en ti, pero no sabes cómo expresarlo. Es ese no sé qué también, esa indeterminación. Es un estado de indeterminación en el cual tú te sientes que no sabes cómo comprender ese fenómeno. Pero es un fenómeno que a la vez tampoco puedes negar, ¿no? Porque es contundente. Todo tu cuerpo vibra como un instrumento, ¿no? Tu cuerpo está vibrando. Disculpe, pero a mí de hecho, cuando usted me lo entregó yo lo estaba leyendo y esta frase yo la escribí porque me estaba en su corazón, pues, Sí. porque me llamó mucho la atención, porque dice
indescifrando en el sentido que dice, adivina lo que quiere y lo dice de manera muy enigmática. O sea, lo dice, pero... Exacto. Aquí está el verbo, y el verbo ainíteta es un decir. Viene de una palabra compuesta. Enigma es una palabra compuesta, porque viene de un verbo griego que se llama aineo, que es decir. Pero viene enigma viene de nictos, que es un decir oscuro. La traducción literal de enigma sería, se dice pero de manera oscura. Por eso yo coloqué un poco acá. Esta traducción difiere un poquitico de la de griego, de Carlos García Gual, pero es para que, es una traducción que se dirige más bien hacia la filosofía que hacia un lector general. Entonces dice más o menos, pues es evidente que cada alma quiere otra cosa que no puede expresar, pero adivina lo que quiere. Dice, pero es evidente que cada alma quiere otra cosa que no puede expresar, por eso la palabra símbolo, ¿no? Pero adivina lo que quiere, y lo dice de manera muy oscura y equívoca. Ainíteta, entonces es el verbo griego para esta palabra, ainíteta. No vamos a entrarnos en estas profundidades, ¿verdad? Pues en análisis del texto. Más adelante, ¿verdad? Pues quizás pues en el diplomado lo hagamos con mayor detenimiento. Pero acá simplemente, bueno, pues estamos jugando aquí con las palabras, viendo que es un mundo interesante, pero que sí Platón nombra ainíteta, sí nombra la palabra enigma, una palabra compleja que Aristóteles toma también en la poética. La palabra enigma aparece también en la poética de Aristóteles y aparece en un momento muy importante para expresar un poco el sentido de las palabras. En este caso, lo que quiere reflejar Platón acá es el hecho de que el fenómeno amoroso es un fenómeno donde la palabra es impotente, ¿no? Pues, donde ese decir no se manifiesta plenamente. Esa aletheia, esa revelación de la verdad, se da como una reticencia, como que se asoma algo pero a la vez se quita, se asoma y se quita. Recuerden que Eros, no olvidemos los padres de Eros, Poros, Penía. Poros es el que da, el que ofrece, pero Penía es la que está pidiendo. Entonces, en el fenómeno amoroso se te da algo que se te quita a la vez, y te quedas como con el sabor de algo para que busques, porque Eros, recuerden que es un daimon, no es un dios. Entonces, Eros didácticamente nos va llevando a las cosas divinas. Sin Eros nuestra vida sería no en lugar. Sin Eros sería no en lugar acá. Bueno, pues continuamos. ¿O hay alguna pregunta? No se asusten por las métricas griegas, eso. Nosotros vamos a introducir un pequeño taller pues, para el griego, poco para eso, pues, para que nosotros entonces nos familiaricemos con ello. El griego, miren, es una lengua flexible y muy hermosa, muy musical. Tiene la musicalidad del francés, pero tiene la profundidad del alemán. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a la lectura. Y si mientras están acostados juntos se presentara Hefesto con sus instrumentos y les preguntara, ¿qué es realmente lo que queréis? Hombre, conseguir uno del otro. Y si al verlos perplejos volviera a preguntarle, ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno, y mientras viváis como si fuerais uno solo, viváis los dos en común, y cuando muráis también allí en el Hades, seáis uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad pues, si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguís. Ok, a ver. Fusión. Hefesto es aquel dios que Mariano me ayuda un poco. Hefesto es el dios que trabaja con el hierro y los metales y los funde, y funde lo que es duro, y volvemos a la idea de individuación y de unión. Apolo y Dionisio. Lo que es duro, lo que es un metal, entonces lo puede fundir también. Por eso Hefesto les pregunta, bueno, ¿quieren fundirse uno en el otro? Pues, y hacer de uno de dos. Bueno, o sea, estas son ideas, ¿verdad?, que hemos visto que son, que en el romanticismo las ha utilizado y las ha trillado mucho, ¿verdad? Que es una lástima que las haya trillado tanto, pero que no dejan de ser hermosas tampoco, ¿ok? A ver. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo sé que tiene cosas que decir, acá no han participado, me gustaría que... Lucy, Noan, Armin, Germán un poquito ahí, pues Jacqueline, a ver, mentira. José que está callado hoy.
Anto, vamos a ver. Andy, que está ahí, no, entonces. No están enamorados. Quieren O es inefable, no, quieren su espacio. o lo contrario. O puede ser que estén Quieren represados. su espacio y no están de acuerdo con O puede ser que tengan tanto represados, pues que a lo mejor es mejor callar. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque eso queda en la intimidad de cada quien, ¿verdad? A ver. En la intimidad de cada quien. Dice, al oír estas palabras sabemos que ninguno se negaría ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que en realidad anhelaba desde hacía tiempo, llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y nosotros estábamos íntegros. Amor es en consecuencia el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Bueno, aquí también está la. Aquí, algo para se pasa medio de. Paso, Dale la flechita ahí. Desde hace tiempo. A ese no aparece. Ah, no, que no, como que no la traducción en griego. No, esta parte del evangelio. Eso es lo que hay. No, está bien, no lo coloqué, no importa. Amor es en consecuencia el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Antes, como digo, éramos uno, pero ahora por nuestra iniquidad hemos sido separados por la divinidad, como los arcadios por los lacedemonios. Existe pues el temor de que si no somos mesurados respecto a los dioses, podamos ser partidos de nuevo en dos y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las estelas, cerrados en dos por la nariz, convertidos en téseras. Esta es la razón precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadosos con los dioses en todo, para evitar lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guía y caudillo. Bueno, aquí nos detenemos un poquito, ¿verdad? Aquí una idea interesante, ¿ves? Existe pues el temor de que si no somos mesurados, la mesura, recuerden Ibris, la exageración de las cosas, el orgullo, la exageración de las cosas, y en este caso la mesura. Existe pues el temor de que si no somos mesurados, ahí estaría el sentido también del logos, el sentido del razonar también, que nos lleva a un equilibrio. Respecto a los dioses, la idea de Mariano también, que hablaba de esa obediencia, en el mito de Orfeo, a la obediencia, a la escucha, al mandato de lo que dicen los dioses, en este caso no voltear. Podamos ser partidos de nuevo en dos, y andemos por ahí como los que están esculpidos en relieve en las estelas. Cerrados en dos por la nariz, convertidos en téseras. Yo aquí me disculpo, no busqué la palabra, el significado de la palabra tésera, no sé si alguien lo sabe. Yo no lo busqué nada en la enciclopedia. Me disculpo. Yo supongo que este es como un ganado que lo agarras así. Será, hay que buscar, bueno, que se quede la tarea en la casa, no. Pues. Esta es la razón precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros. Aquí está la parte teológica, ¿verdad? La parte del Platón teológico. Esta es la razón precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadosos. Eusebia se llama en griego. Es esa reverencia a los dioses, un homenaje y esa humildad de los dioses, para evitar lo uno y conseguir lo otro, siendo Eros nuestro guía y caudillo. Eros se revela acá como Hermes también. Diotima lo habla con Sócrates, cuando habla de que Eros es un daimon. No es ni un dios, los daimon, de ahí viene la palabra demonios también, pero que la iglesia lo toma en un sentido bastante fuerte. Los daimon para el mundo griego es un concepto muy complejo, pero es más o menos como que no eran ni dioses, eran ni mortales, sino como una especie de genios que acompañaban a cada ser humano. Y estos genios nos llevaban a nosotros, en este caso Eros como un genio, como un daimon, nos lleva hacia las cosas divinas. Es un Don Quijote divinizando al Don San Lorenzo, dándole un sentido divino a las cosas, dándole un sentido también con los ideales. Sin Eros seríamos ramplones, miraríamos nada más la tierra. Eros hace que miremos entonces que nos elevemos y miremos otros ideales. Pues una pregunta, la concepción, si Eros era
era una suerte de manifestación intermedia entre lo humano y lo divino, y se le califica, según entiendo, como demonio. Entonces, en consecuencia, los demonios eran calificados como manifestaciones divinas que perseguían el bien. No, el bien no necesariamente, no, sino como manifestaciones divinas, pero que no tienen un rango como el de los altos dioses. Recuerden que en la mitología griega los dioses tienen jerarquías, tienen categorías. Por ejemplo, Hermes no tiene la misma categoría que, por ejemplo, Zeus o Crono. Inclusive hay generaciones de dioses. Entonces los daímos es complejo, ¿verdad? Yo les digo que es una de las ideas más complejas en el mundo griego, porque no se sabe de dónde vienen tampoco, su origen, de dónde vienen. Se sabe que ellos rondan en el mundo, según lo que querían los griegos. Los griegos pensaban que en el mundo estaban. Lo que pasa es que la concepción de los griegos, de los dioses, no es la misma que la que tenemos nosotros cristianos. Para nosotros el dios cristiano es un dios metafísico que no está aquí, en este mundo. En cambio, para los griegos los dioses estaban en el monte Olimpo. Como decir, por ejemplo, que están en Terepaima, como están en Cubino. Exacto, los griegos poseían los dioses en este mundo también, pero en partes más elevadas. No sé, es una idea que para nosotros es muy rara, pero es una idea que sería muy bonita, ¿no? Pues, o sea, haber vivido en ese mundo griego, o sea, algo bastante interesante, ¿no? Pues, ellos pensaban que esos genios, estos daimon, te acompañan a ti. Hay una idea muy macabra, muy misteriosa en el Fedón de Platón. El Fedón de Platón habla del alma y de la inmortalidad, el diálogo del Fedón de Platón, que es por la misma época también que el banquete. En el Fedón de Platón se habla de que cuando el alma muere, hay un daimon que te indica a ti el camino para seguir hacia lo que es el Hades, o hacia los campos elíseos también, parte del Hades. Y los daimon en la muerte, en el momento que te mueres, estos daimon, este genio, te guía a ti. En nosotros hay una idea muy lejana, cuando decimos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos un poco de que tenemos una voz interior que nos dice, mira, vete por tal lado, vete por otra. Entonces, los griegos pensaban que había como una especie de voz. Esa voz era tu genio, porque te guiaba y te cuidaba. En el cristianismo pasó a ser el ángel de la guarda también. Sería daimon, no, pues el ángel de la guarda, que es el que te cubre a ti. Que es como es una divinidad el ángel, pero no tiene el mismo rango que otros, los ángeles mayores, Gabriel, por ejemplo, Miguel. Entonces, está también lo que es la angelología y la demonología también. Bueno, mira, la idea es compleja, ok, así que yo nada más la someto, pero esto es, ¿me entiendes? Pues yo también tengo que seguir abordando estas cosas. Es lo que queremos, irnos introduciendo poco a poco en este mundo griego. No sé si satisface la pregunta, pero Ya vamos a ver, sí, vamos a terminar. Esta es la razón precisamente por la que todo hombre debe exhortar a otros a ser piadoso con los dioses en todo, para evitar lo único que seguir a otros, siendo él nuestro guía y cauquillo. Que nadie obra en su contra, y obra en su contra el que se enemista con los dioses, pues si somos sus amigos y estamos reconciliados con el Dios, descubriremos y nos encontraremos con nuestros propios amados, lo que ahora consiguen solo unos pocos. Y que no interrumpa. Oscar, estamos buscando los hijos de la profesora Diosina. No, aquí Carla no vino, la José, ¿cómo está? ¿No vino? No, Carla no vino hoy. No, porque le digo que está con un muchacho con una comida. No vi. Ella que le digo que le dé la comida. Bueno, me la pueden dar a mí, no hay problema. No, Carla no vino, o sea, Adolfo, yo tengo teléfono de Adolfo, pero no sé, ella no vino. Sí, se perdió. Ajá, seguimos. Disculpe la interrupción, pero esta señora ahí está con la comida esperando en una chica. Sí, ya, ¿qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? ¿La? 2:48. 12, sí, no, ya estamos, ya cerramos con esto acá, pues, y que alguna preguntita o algo y cerramos. Ajá. Y que no interrumpa a Erixímaco para burlarse del discurso diciendo que ayuda por Pausanias y Ágata. Pues tal vez también ellos pertenezcan realmente a esta clase y sean ambos varones por naturaleza. Te da pullita. No, pero esta parte es importante. Déjame terminarlo a mi Ariana, gracias. Déjame terminar. Yo me estoy refiriendo, aquí dice Aristófanes, me estoy refiriendo a todos, hombres y mujeres. Cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser plenamente feliz, aquí está el telos, la parte de la idea de la plenitud y la culminación del ser humano,
plenamente feliz si lleváramos el amor a su culminación. Aquí hay una escatología y hay una teleología. El amor, y cada uno encontrará el amado que le pertenece retornando a su antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente también será lo mejor lo que en las actuales circunstancias se acerque más a esto, a saber, encontrar un amado que por naturaleza responda a nuestras aspiraciones. Por consiguiente, si celebramos al Dios causante de esto, celebraríamos con toda justicia a Eros, que en el momento actual nos procura los mayores beneficios por llevarnos, hermenein, ¿verdad? Por llevarnos a lo que nos es afín y nos proporciona para el futuro las mayores esperanzas, de que si mostráramos piedad con los dioses, nos hará dichosos y plenamente felices, tras restablecernos en nuestra antigua naturaleza y curarnos. Restablecernos, aquí está la idea también de apocatástasis de orígenes, el restablecimiento de todas las cosas en su estado original. Bueno, sí, hemos finalizado hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, háganla. Sé que tienen hambre. Gracias por aguantar. Okay, bueno. Pero preguntitas antes de cerrarlo. Sí, pues alguna duda, algo que quede pendiente. A ver, pues, John, pues rapidito. Pues. Profe, creo que no hay una perfección entonces aquí con respecto al amor, porque dice que todos, me estoy refiriendo a todos, hombres y mujeres, cuando digo que nuestra raza solo puede llegar a la plenitud de la felicidad. Y posteriormente